Introducción. El atletismo es un deporte que agrupa numerosas disciplinas. En términos, un momento voy a ocultar esto. En términos de atletismo deriva de la palabra griega atlos, que significa competencia o combate. Este es un conjunto de prácticas deportivas que busca superar a los adversarios en velocidad o en resistencia, ya que está ya sea en distancia o en la mayor altura. Dentro del atletismo existen diversas modalidades de prueba. Esto es algo muy complejo ya que debido al atletismo surgieron muchos deportes, por ejemplo las carreras a pie, velocidad medida, distancia, carreras con valla, campos a través, relevos, los saltos de longitud, altura, triple alto, saltos con vertiga, los lanzamientos, peso de jabalina, martillo, marcha atlética y las pruebas combinadas. Estas últimas también se reconocen como decatlón, como su propio nombre indica. Se compone de 10 pruebas, 3 de lanzamiento, 3 de saltos y 4 de carreras. O sea, todas las nociones que conocemos de atletismo son antiguas y ya preestablecidas. Es como una tradición que se sigue para resaltar la parte virtuosa del físico humano y la parte mental, que es el esfuerzo. Historia. Los primeros principios de indicios del deporte, que es el atletismo, como yo lo había mencionado, fueron varios. Y estos son algunos de los ejemplos, que es el lanzamiento de jabalina, el lanzamiento de discos en el año de 3000 a 2000 antes de Cristo. Ya había indicios de que existían estas nociones de este deporte o diversidad deportiva. En el año 700 se hizo una prueba en un estadio que se llamaba, en el que se llama Hipocampo, en la carrera, que se hacía carrera pedestre. Concebido este tamaño este estadio, se le llamaba que se fundamentaba en base al pie de Hércules, que tenía un tamaño determinado ¿cómo se llama? 32.4, no, 32 centímetros. Pero con esto se hizo las medidas del estadio que se fabricó después, en base a ello con 600 pies suyos. Acá vemos el ejemplo donde se fundamentó el diseño de este estadio, que es el pie de Hércules o el pie de Heracles. En el año 700 a 600 a.C. se promovió, según la historia, o se ha encontrado que existieron carreras de estadium o dualico, carrera de medio fondo o hípico, carrera de fondo llamado también dólico y pentatlón. Es el año 700 a.C. Acá hice un diseño de línea general acerca de cuál es la parte importante de cómo se decantó del atletismo en aquellas épocas. En el año 6000 antes de Cristo hasta el año 5500 se tiene indicio de la competencia atlética se remontaba en tiempos muy lejanos como pinturas rupestres del Paleolítico inferior. En el año, en el año, ¿cómo se llama? 1500 antes de Cristo, las fuentes más precisas fueron halladas en Egipto con las referencias escritas más antiguas, refiriendo a la carrera de pie. En el año 800 antes de Cristo, no sé, 700 antes de Cristo, el pentatlón combinaba la carrera. Un momentito, disculpe. Ya. El pentatlón combinaba la carrera de asalto, el lanzamiento y la lucha es otra disciplina de atletismo introducida en el programa olímpico. Eso fue en el año 700 a.C. Tenemos acá otro dato histórico. La primera referencia histórica es en Grecia, con una lista de atletas ganadores de una competencia. O sea, ya vimos registro de lo que se hacía en esas épocas con el atletismo. En el año 1365 después de Cristo, el rey Eduardo III promulgó las leyes para prohibir prácticamente toda actividad deportiva, excepto el tiro con arco, que se pudo seguir practicando por razones militares. En el año 1825, la primera reunión de atletismo moderno en Inglaterra se celebró en Newmarket Road, cerca de Londres. En el año 1912, recién creada, se creó la Federación Internacional de Atletismo, establecida en su constitución el principio de amateurismo.
Mm. Estas son también otras nociones más extensibles de lo que se hizo acerca de hitos en el atletismo en la historia. Es el Comité Olímpico Internacional por Pierre de Coubertin y Dimitrov Bikelev como su primer presidente en el año 1894. Y tienen el logo es muy parecido a los Olimpiadas, solo que tiene agregado este texto. Estos son los señores que fueron los fundadores de la primera partitura atlética, la organización. En 1985, la International Amateur Athletic Federation, que es el Internacional de Atletismo de Operación Amateur, se formó. Se abandonó el concepto de tradición del amateurismo, tomando en conciencia del tiempo y los recursos necesarios para formar, mantener a los deportistas de élite. A partir de 1985 se destinan fondos específicamente para la formación del atleta. Es decir, antes solo era una noción vaga de lo que se tenía del atletismo, no era algo establecido como una profesión. Después se fue profesionalizando hasta lo que es hoy día, con lo que se conoce como carrera pedestre, salto alto, etcétera, etcétera, en todo lo que se conoce para las Olimpiadas. Y es una profesión. Seguimos. En 1896 se realizaba desde la inauguración de los Juegos Olímpicos. Y ahí se estableció los primeros Juegos Olímpicos con atletismo. Continuará mi compañero. Muy buenas noches con todos los presentes, muy buenas noches, profesor. A continuación le voy a hablar del atletismo en general, ¿no? Cómo se basa sus reglas, qué debemos considerar, algunos récords, limitaciones y todo lo que puedan, digamos, encontrar, ¿no? Acerca del atletismo. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí vamos a hablar sobre los concursos, ¿no? En general, digamos, se podría decir la carnecita de lo que es el atletismo, ¿no? Y bueno, en cada, digamos, presentación o en cada capítulo del cual les voy a hablar, es como que he colocado un mensaje, ¿no? Referente al atletismo, ¿no? Como el que pueden visualizar en la pantalla, que es no te puedes poner ningún límite, ¿no? No hay nada imposible. Son algunas frases que he rescatado de algunos atletas muy reconocidos, ¿no? Como Usain Bolt y entre otros, ¿no? Los cuales me pareció como muy interesante poder aportarlo, ¿no? En esta presentación. Siguiente, por favor. Bueno, primero vamos a hablar de las carreras de pie, ¿no? La carrera de pie que es un proceso de locomoción, como lo pueden observar en un proceso de locomoción terrestre, ¿no? Que permite el movimiento del pie en forma veloz en muchas especies de animales, ¿no? Y bueno, en los seres humanos existen aspectos generales del movimiento de la carrera, ¿no? Aunque hay variaciones individuales en la técnica, ¿no? Claro, claro, cada persona tiene una forma única de correr, ¿no? O algunos que le aportan mayor velocidad, otros mayor fricción al momento de, digamos, el despegue, ¿no? Y bueno, en la práctica deportiva de esta actividad se suelen utilizar términos en inglés como el running, ¿no? Que esta es una disciplina del atletismo, ¿no? Donde se busca determinar cuál de los competidores corre una determinada distancia en el menor tiempo posible, ¿no? Y bueno, existen campeonatos mundiales, ¿no? De carreras de pie. Bueno, entre ellos están los Juegos Olímpicos, como lo acaba de mencionar mi compañero, y el Campeonato Mundial de Atletismo, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, dentro de las carreras de pie podemos encontrar las carreras de velocidad, ¿no? Las carreras de velocidad en el atletismo consisten en recorrer un corto espacio, ¿no? De terreno no superior a los 400 metros en el menor tiempo posible, ¿no? Y las distancias de las carreras de velocidad en campeonatos oficiales, bueno, varían dependiendo, ¿no? Si la pista está cubierta o no, o simplemente está al aire libre, ¿no? Si la pista está cubierta, se disputan competiciones de 60, 200 y 400 metros lisos. Y bueno, al aire libre ya se disputan 100, 200 y 400 metros lisos, ¿no? Y también se realizan competiciones sobre otras distancias, fuera de campeonatos oficiales, ¿no? Como los de 50 metros lisos, 100 yardas o 300 metros lisos, entre otras, ¿no? Y los atletas realizan pruebas que suelen utilizar un calzado especial como el que pueden visualizar, ¿no? En la parte derecha, ¿no? De su pantalla que son como zapatos que contienen clavos en la parte inferior, ¿no? Eso permite una mayor tracción al momento del, digamos,
de empezar a correr para el atleta, ¿no? Lo cual al atleta le permite tener un, digamos, un mayor agarre, un mayor impulso, ¿no? Y lo cual aumenta, pues, ¿no? Como ustedes lo pueden visualizar acá, la tracción, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, ahora vamos a hablar del segundo punto, dentro de las carreras que serían las carreras de medio fondo, ¿no? Las carreras de media distancia, ¿no? Que son aquellas que se realizan sobre una distancia superior a los 400. Van a notar la diferencia de que entre estas carreras, las de fondo y las de velocidad, se diferencian principalmente en la longitud de la distancia recorrida, ¿no? En la anterior eran menores a los 400 y estos son mayores a los 400 metros, ¿no? Deben su nombre a que se disputan en distancias intermedias, como ya lo había mencionado, ¿no? Entre las de velocidad y las de fondo, ¿no? De más de 400 a 3000 metros, ¿no? De todas las pruebas reconocidas por la IAF, y si se preguntan qué es la IAF, bueno, es la máxima autoridad de competencia dentro del atletismo, de la cual vamos a hablar más adelante, que solo las de 800 y las de 1500 metros figuran en el programa de Juegos Olímpicos o Campeonatos del Mundo, ¿no? Los de 800 se realizan originalmente a una distancia de 800 yardas o media milla, que bueno, sería equivalente a 804,67 metros, ¿no? En una prueba con las características de velocidad prolongada de las pruebas de velocidades largas y la resistencia de pruebas de fondo, ¿no? Los atletas realizan el primer cuarto de vuelta en su propia calle, ¿no? Como en los 400 metros antes de reintegrarse a la cuerda, ¿no? Después de los 100 metros de carrera. Los competidores deben demostrar, además de su capacidad física, una táctica de anticipación y habilidad, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en el tercer punto vamos a hablar de las carreras de larga distancia, ¿no? Que son ya mayores a los 3000 metros, ¿no? Se consideran pruebas de larga distancia, ¿no? Entre las carreras más difíciles a larga distancia están los maratones, ¿no? Junto con los campos a través o cross, ¿no? En las últimas se realizan sobre un terreno tosco y natural, ¿no? La carrera de maratón invariablemente se realiza en un circuito de 21 kilómetros a 42 kilómetros, ¿no? Dentro de estas carreras de larga distancia tenemos a las carreras de fondo, como ya lo había mencionado anteriormente, ¿no? Las carreras de fondo son pruebas cuya distancia son superiores a los 3000 metros, ¿no? Hay referencias de pruebas de resistencia que tuvieron lugar hacia los 1740, ¿no? En Londres, cuando un atleta recorrió una distancia de 17300 metros en una hora, ¿no? Estas pruebas se realizan en su totalidad en la pista del estado del atletismo, ¿no? El cual, si alguna vez han visto una pista de atletismo, es una pista en forma de elipse, ¿no? Y bueno, la resistencia a la fatiga y el dolor asociada con una buena aceleración final son cualidades necesarias para los fondistas, ¿no? Claro, pues, ¿no? Imagínense recorrer todas esas distancias, el atleta debe contar con, digamos, estar acostumbrado, ¿no? A mantener una resistencia por el mayor tiempo posible, ¿no? Y eso es cuestión de práctica y entrenamiento, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ya, otro punto dentro de las carreras a larga distancia serían las carreras en ruta, ¿no? Estas carreras tienen un punto en común que se realizan fuera del estadio del atletismo, ¿no? Generalmente por carreteras o entre calles, las ciudades y pueblos, ¿no? Y estas no figuraban principalmente en el programa de los Juegos Olímpicos antiguos, ¿no? Pero hay una leyenda, ¿no? Que señala que a diversas historias en la mitología griega, como la historia del soldado Filipides, que recorrió la distancia entre el campo de batalla de la ciudad de Atenas, en donde llevó la noticia a la victoria, ¿no? Y bueno, ¿no? En 1895 el francés Michael Brel convenció a su amigo Coubertin para aprovecharse del mito y adaptarlo a los Juegos Olímpicos. Robert, te pasaste. Rommel. Ya, bueno, con lo que seguía, lo adaptó, ¿no? A los Juegos Olímpicos modernos, ¿no? Así en los primeros Juegos de 1896, 24 competidores se reunieron en maratón, ¿no? El trayecto medía precisamente 42,195 kilómetros y posteriormente se convirtió en la distancia de la maratón oficial, ¿no? Bueno, es una carrera de resistencia, como ya lo había mencionado, ¿no? Se disputa en un camino andudo, sobre todo por las calles, y en un recorrido llano, ¿no? Como, por ejemplo, habrán escuchado el maratón de la ciudad de Nueva York, ¿no? En los Estados Unidos. Y también, no yéndonos muy lejos, también están como los maratones, que si alguna vez han tenido la oportunidad de ver que se realizan, ¿no? Pocas veces, pero se realizan dentro de nuestro país, en el centro de Lima, ¿no? Que son, como te digo, formas de recreación y agrupación a las personas, ¿no? Que desean realizarlo, ¿no? Es una forma sana de cómo contribuir a su cuerpo. Siguiente diapositiva, por favor.
Dentro de otro punto estaríamos hablando de los campos a través, ¿no? Bueno, el campo a través es una carrera de fondo, ¿no? Es una clase de carrera de fondo, ¿no? Disputada en un terreno variado, ¿no? Aunque esta prueba, como ya lo había mencionado anteriormente, no es olímpica. Bueno, en la actualidad sí lo fue durante 3 Juegos Olímpicos, ¿no? En Estocolmo 1912 hasta París 1924, ¿no? Y se compitió en dos modalidades, individual y por equipos, ¿no? Y la distancia va de 3 a 15 kilómetros según grupos de edad y sexo. Y la primera carrera de este tipo se celebró en Villa de Abarak, ¿no? En 1898, ¿no? Entre los equipos de Francia e Inglaterra, ¿no? Otras disciplinas como las carreras están las carreras de naturaleza, ¿no? Que se realizan en bosques, montañas, desiertos o en cualquier medio ambiente natural, ¿no? Campos a través lleva ese nombre debido a que ya no estamos hablando de una competencia, digamos, de velocidad dentro de un estadio, ¿no? Sino que es fuera, ¿no? Y el ambiente puede variar, ¿no? Puede ser dentro de un bosque eh, o dentro de un terreno rocoso, ¿no? La cuestión es que no está dentro, ¿no? Del estadio propiamente dicho, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, otro punto también estaríamos hablando de las carreras de vallas, ¿no? Y bueno, haciendo hincapié, creo que todos hemos por lo menos alguna vez competido en una de estas competencias, por así decírselo, ¿no? Dentro del colegio, ¿no? Que se realizan como las Olimpiadas, ¿no? Entonces seguramente habremos escuchado sobre las carreras de vallas, ¿no? Que son carreras de obstáculos, ¿no? Que no parecen, inicialmente no tenían un origen, ¿no? Pero hay falta de referencia, como pueden verlo aquí, ¿no? Pero las primeras apariciones en la historia son en las tierras británicas, ¿no? En Gran Bretaña e Inglaterra, inspiradas en pruebas típicas con obstáculos, ¿no? Que principalmente se realizaban, digamos, en las universidades, ¿no? De allá de Inglaterra. En la historia moderna del atletismo, las primeras competiciones se hicieron sobre una distancia de 120 yardas, aquí tienes equivalencia en metros, con 10 obstáculos de 3 pies y 9 pulgadas, ¿no? Eh, pero con 110 metros con vallas, que es la altura que todavía se utiliza hoy para la categoría masculina, ¿no? Y 100 para las mujeres. Y bueno, en los 110 metros de vallas, ¿no? Como los 100 metros de vallas, su equivalente femenino es una prueba de velocidad que consta de 10 vallas, ¿no? Que hay que saltar a una distancia de 9,14 metros para los hombres y 8,50 metros para las mujeres, ¿no? Bueno, estas distancias y alturas varían, depende de la categoría de edad y de sexo, como podrán haber escuchado, ¿no? Siguiente, por favor. También vamos a hablar ahora de los relevos, ¿no? También muy conocido, creo, y alguna vez lo hemos practicado en alguna etapa del colegio, en las Olimpiadas, ¿no? Que es, bueno, el objetivo es cubrir la gran distancia, una gran distancia de la mayor, digamos, la mayor posible, ¿no? Con la posesión de un cilindro de madera o metal, ¿no? Que se llama testigo, ¿no? Y transmitido de un atleta a otro, ¿no? De unas zonas determinadas, ya son llamadas zonas de transición, ¿no? Las carreras de relevos tienen su origen en las sociedades antiguas, ¿no? Donde la velocidad y la resistencia de los corredores se puede transmitir, consistían, mejor dicho, en transmitir un mensaje de una ciudad a otra. Algo semejante a lo que podemos ver en los chasquis, ¿no? Dentro de nuestra historia peruana, ¿no? En el caso de los incas, ¿no? Que esos serían como los primeros antecedentes o primeras relevancias de atletas, ¿no? Dentro de nuestra historia. Siguiente, por favor. Ya, la marcha atlética. Este es otro punto aparte. Ya no estaríamos hablando ya de las carreras de larga distancia, sino es otro tipo de, digamos, de carrera, ¿no? La marcha atlética es una prueba de origen británico, ¿no? Que data del siglo XVIII, ¿no? Entre 1575 y 1800, ¿no? Que se celebraron marchas de 6 días, ¿no? Suscitando un gran entusiasmo popular, ¿no? El primer campeonato de marcha tuvo lugar en 1866 sobre 7 millas, ¿no? Y en 1908 marca el inicio de esta disciplina, ¿no? En el programa de los Juegos Olímpicos sobre los 3.500 metros, ¿no? Bueno, la marcha atlética es una disciplina deportiva en la que se debe siempre caminar y nunca correr, ¿no? Como no sé si lo habrán visualizado, que es, o mejor dicho, como lo pueden visualizar en la parte derecha de su pantalla, que es que el atleta, como que un pie nunca debe despegarse del suelo, ¿no? Es como que acá está la parte resaltada, ¿no? Siempre caminar y nunca correr, ¿no? Es decir, que al menos un pie debe estar en contacto con el suelo, como lo había mencionado, ¿no? Eh, mientras que la pierna de apoyo debe estar recta, ¿no? No doblada por las rodillas, ¿no? Desde el momento en que el pie toca el suelo hasta que la misma pase por la vertical del busto, ¿no? Siguiente, compañero.
Ya, un quinto punto hablaríamos de los saltos, ¿no? Los saltos son movimientos, ¿no? Que consisten en elevarse del suelo o superficie con un gran impulso, ¿no? Para caer en el mismo lugar o en otro, ¿no? Primero tenemos una clase de salto que es el salto de pertiga, ¿no? El salto de pertiga se remonta a las antiguas sociedades griegas, ¿no? Pero se desarrolló al final del siglo XVIII en Alemania, ¿no? Durante las competiciones de gimnasia, ¿no? El salto de pertiga consiste en franquear con la ayuda de una pertiga una barra transversal, como lo pueden visualizar en la parte derecha, sin hacerla caer, ¿no? Después de una carrera de impulso de unos 30 metros, ¿no? Bueno, durante los siglos la técnica de salto y los materiales han mejorado mucho, ¿no? Las pertigas de bambú utilizadas en los juegos de 1900 se sustituyeron, ¿no? Por pertigas de fibra de vidrio, ¿no? En 1956. Y después por las de fibra de carbono, que son las que se utilizan en la actualidad, ¿no? La prueba estuvo incluida en los primeros Juegos Olímpicos en 1896 y no fue incluida en el calendario para las mujeres hasta los Juegos de Sydney en el año 2000. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de los saltos también tenemos otra categoría que es el salto de longitud, ¿no? Bueno, ¿qué es el salto de longitud? ¿No? Existen diversas competiciones, ¿no? Pero bueno, hablando un poco de historia, podríamos decir que los griegos la incluían ya en el programa de los antiguos juegos, ¿no? Entonces la disciplina se desarrolló en los países anglosajones, ¿no? A mediados del siglo XIX, ¿no? El salto de longitud consiste en saltar desde lo más próximo a una plancha de salida, ¿no? Una línea que se marca en el suelo y después de una carrera de gran impulso, ¿no? Digamos, eh, las reglas son sencillas, ¿no? Es como ya lo había mencionado, saltar desde una línea indicada, ¿no? En el suelo, digamos, lo más largo posible, ¿no? Y luego se marca eso, ¿no? Eh, por un jurado. Dentro de los saltos también tenemos al triple salto, ¿no? El triple salto es una variante del salto de longitud, ¿no? También nacido en suelo irlandés, ¿no? La prueba se desarrolló en América, como su nombre lo indica. El triple salto es llevar a cabo una serie de tres pasos después del impulso, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre el salto de longitud y triple salto, ¿no? Que en el salto de longitud no es antes de, digamos, de la línea de salto, no es necesario, o sea, no es necesario que des tres saltos para recién poder dar el gran salto, ¿no? Sino que puedes saltar así de manera corriente, de manera que corres y después saltas. Pero en el triple salto es como que obligatoriamente tienes que dar tres saltos antes de la línea de impulso y después te lanzas, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, otro punto sería el salto de altura, ¿no? Bueno, el salto de altura es de origen celta y germánico, ¿no? Ya se practicaba en los Tegelen Games, ¿no? Hélquicos del siglo IX. Desde antes de 1470, ¿no? Se conocen concursos de altura y se transcriben en los canales de la ciudad de Augsburgo, ¿no? Se incorporó a la competición por primera vez en 1840 y quedó regulado en 1865. Bueno, la regla es, después de tomar el impulso, saltar una barra horizontal, ¿no? Al igual que el salto de pertiga, solamente que este se hace sin la pertiga, ¿no? Eh, y tienes que saltar lo más alto posible sin derribarlo, ¿no? O sea, es como que el salto de pertiga, pero sin pertiga, ¿no? En términos simples, ¿no? Y bueno, pues la toma de impulso se realiza en un solo pie y la técnica de salto se ha desarrollado mucho durante el siglo XX. Siguiente, por favor. Y ahora vamos a hablar de un sexto punto, que sería parte de los saltos. Vamos a hablar ahora de los lanzamientos, ¿no? Que las primeras competiciones organizadas en la historia fueron los Juegos Olímpicos que iniciaron los griegos en el año 776 a.C., ¿no? El atletismo del cual forma parte los lanzamientos elípticos de jabalina, de martillo y de peso han formado parte de los Juegos Olímpicos, ¿no? De la era moderna desde su primera edición en 1826. El lanzamiento tiene lugar entonces en la zona comprendida al interior de un óvalo, ¿no? El discóbolo de Mirón, ¿no? El cual pueden observar aquí en la parte derecha es un símbolo, ¿no? Para su famosa escultura del lanzador de disco en el pentatlón. Nos lleva desde temprano como historia real de los lanzamientos que se daban ya desde la antigüedad, ¿no? El principio mismo de lanzar se inspira en el gesto ancestral del cazador, ¿no? La posición, los gestos, ¿no? Y digamos, la disposición del cuerpo es idéntico a cómo cazaban los antiguos humanos, ¿no? Siguiente, por favor.
Ya dentro de lo que tenemos de los lanzamientos sería el lanzamiento de peso, que es, bueno, que tiene su origen en la mitología griega, ¿no? Donde Homero describe que los lanzadores, describe a los lanzadores de piedras, ¿no? Y bueno, el primer evento se realizó en Estados Unidos, ¿no? En 1866, y el peso que se lanza es de 16 libras, equivalente en kilogramos, sería 7,257 kilogramos, sobre una línea situada en el área de lanzamiento que no puede ser sobrepasada por el lanzador, sino sería descalificado inmediatamente, ¿no? Como pueden observar en la parte derecha de su pantalla, ¿no? Ese es el peso oficial según la IAF. El segundo sería el lanzamiento de disco, ¿no? El lanzamiento de disco es una prueba atlética mejor descrita por los griegos, ¿no? Bueno, las técnicas de lanzamiento y los discos se explican en la Ilíada, ¿no? ¿Quién no ha leído la Ilíada, ¿no? En donde se habla más sobre este deporte, ¿no? Bueno, el solo era un disco con un orificio por el que pasaba una cuerda, ¿no? Mientras que el disco era plano, o hecho de piedra o de bronce, y bueno, la disciplina se desarrolló en Estados Unidos, ¿no? A finales del siglo XIX, en 1907. El peso del disco masculino se fijó en 2 kilogramos y en un diámetro de 22 centímetros. Siguiente, por favor. Ahora hablemos del lanzamiento de martillo, ¿no? Que es otro tipo de lanzamiento, ¿no? Que al igual que las otras disciplinas de lanzamiento, el martillo ha evolucionado a lo largo de los siglos, tanto en la forma como en el peso, ¿no? Hoy en día para los hombres la bola de acero pesa 7,257 kilogramos, 16 libras, y está conectada a un cable de acero con un mango, ¿no? Bueno, autorizadas a competir solo a partir de 1995. Ahora las mujeres lanzan un martillo de un peso menor, ¿no? De 4 kilogramos. También podemos hablar del otro punto que sería el lanzamiento de la jabalina, ¿no? Bueno, a prueba figurada en digamos que figuraba en los Juegos Olímpicos antiguos, ¿no? Pero hacia 1780 los escandinavos adoptaron y desarrollaron la disciplina, ¿no? La jabalina incluso se convirtió en un símbolo de independencia nacional para Finlandia, ¿no? Las marcas han ido aumentando de manera constante durante los siglos, ¿no? Tanto así que la jabalina ha sido rediseñada varias veces en la década de 1880 para controlar la seguridad y reducir el tiempo de vuelo, ¿no? Bueno, pero a pesar de todas estas medidas, los incidentes siguen produciéndose hoy en día, ¿no? Muchos de los atletas que realizan este tipo de lanzamientos han sido heridos, ¿no? Digamos que de cierta manera atravesado su pierna o alguna extremidad de su cuerpo. eh, digamos, por la falta de medidas de seguridad, ¿no? Dentro del campo, ¿no? Así como jurados y el público en general. Hay varios, digamos, antecedentes de estos accidentes que se generan por el lanzamiento de jabalina, ¿no? Siguiente, por favor. Y ahora hablamos de el séptimo punto, que hablamos de las pruebas combinadas, ¿no? Que desde la antigua Grecia no se disputaron competiciones multidisciplinarias para recompensar al hombre más completo, ¿no? Digamos, el que, digamos, aguanta la mayor cantidad de obstáculos posibles, ¿no? Bueno, decatlón nació en el siglo XIX, ¿no? En varios países europeos, antes de que los irlandeses exportasen la idea a Estados Unidos, ¿no? Se experimentó con un campeonato que constaba de 10 pruebas sucesivas de atletismo, ¿no? Disputados en 2 días. El declatón se compone de 4 carreras, ¿no? 100 metros, 400 metros, 110 metros de vallas y 1500 metros, ¿no? 3 saltos, que son los de longitud, altura y pertiga, así como 3 lanzamientos de peso, disco y jabalina, ¿no? Cada actuación se convierte en puntos en una escala y la suma a estos puntos se determina la clasificación, ¿no? Las primeras pruebas combinadas de mujeres se celebraron por primera vez en 1928 bajo la forma de pentatlón, ¿no? Se añadieron 2 pruebas adicionales a principios de los años de 1980, eh, donde dieron origen al heptatlón, ¿no? Este último se compone de 3 carreras, ¿no? 100 metros de vallas, 200 metros, 800 metros, 2 saltos, los de longitud y altura, y 2 lanzamientos de jabalina y peso. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de otro, digamos, otro aspecto dentro del atletismo, que vamos a hablar ahora sobre las características de la pista, ¿no? Siguiente, por favor. Vamos a hablar ahora del primer punto, que es las pistas y las zonas de concurso, ¿no? El estadio de atletismo tiene que cumplir con ciertas normas para oficializar las competiciones, ¿no? Y los resultados que en ella tienen lugar, ¿no? Todas las instalaciones están reguladas por la IAF, ¿no? Que son tanto la dimensión de la pendiente, el diseño, la estructura, el color, ¿no? Dentro del campo de atletismo, ¿no? Las competiciones de atletismo al aire libre se desarrollan
en estadios que tienen una pista oval, ¿no? De 400 metros de largo, ¿no? Esta distancia ha evolucionado a lo largo de los años, ¿no? En los Juegos de 1896 la distancia era de 3.333,33 metros, ¿no? Pero en los Juegos de 1900 en París, de 500 metros y de 536,45 metros, que es un tercio de milla, en Lois en 1904, ¿no? Bueno, en 1912 la distancia era de 383 metros. Luego de nuevo fueron de 500 metros en los Juegos Olímpicos de 1924. Y bueno, lo que podemos ver aquí es que la distancia ha ido variando, ¿no? Hasta que se estableció, digamos, la distancia oficial, ¿no? Digamos que es la que establece ya la IAF, ¿no? Que es la máxima, digamos, autoridad dentro del atletismo, ¿no? Siguiente, por favor. El segundo punto sería hablar del material y el equipamiento, ¿no? Que una competencia de atletismo requiere, por su elevado número de pruebas, un material importante, ¿no? Para las carreras de 600 a 400 metros y hasta más, ¿no? Es obligatorio la presencia de tacos de salida, ¿no? ¿Qué son los tacos de salida? Los que pueden visualizar en la pantalla, ¿no? Que son como, digamos, soportes para las zapatillas, ¿no? Los cuales permiten tener un agarre al momento de impulsarse, dando inicio así la carrera, ¿no? Si es posible, deben estar conectados con un sistema de control de salidas falso, ¿no? O sea, deben estar estables al suelo en donde se realiza la carrera, ¿no? Permiten un mayor impulso y salida sin deslizamientos, ¿no? Mejorando la tracción de esa forma, ¿no? Además, los postes de salida deben indicar las calles atribuidas para los atletas, ¿no? Para aprobar las marcas, la IAF requiere la presencia de un anemómetro, ¿no? Que sirve para medir y registrar la velocidad del viento, ¿no? Y un sistema de cronometraje completamente automático a la centésima del segundo, ¿no? Siguiente, por favor. Otro punto a hablar sería ahora sobre los jueces y el reglamento que se da dentro del atletismo, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, hablando de los jueces, en una prueba de atletismo se sabe que está integrada por diversos jueces, ¿no? Que bueno, son los encargados de garantizar el buen funcionamiento de las pruebas y la validez de las marcas, ¿no? Velando por la aplicación coherente de la normativa internacional, ¿no? Para la carrera, el juez árbitro coordina al jurado para que se respeten las diferentes reglas de las competiciones, ¿no? El juez de salida es responsable de asegurar el correcto inicio de las carreras, ¿no? Especialmente en la colocación de los atletas o en el posicionamiento en la salida, ¿no? También vigila cualquier salida en falso, ¿no? Expulsando al atleta cuando haga la falta, ¿no? Los comisarios de la carrera deben notificar al juez cualquier interferencia al reglamento durante el desarrollo de las carreras, ¿no? Especialmente en los casos de invasión de la calle, ¿no? Próxima en las carreras de velocidad. Por lo de invasiones a la calle se refiere a que cada competidor tiene un carril, ¿no? Que es pintado por una línea blanca dentro de, digamos, dentro de la pista que es de color rojo por lo general, ¿no? Entonces, si un competidor invade el carril ajeno de otro, bueno, se considera una falta, ¿no? Por lo que ahí es la intervención inmediata del juez y luego a un posterior reclamo a un jurado, ¿no? Para su expulsión inmediata, podría decirse, ¿no? También está el mal franqueo, ¿no? De obstáculos, ¿no? Los empujones, un mal traspaso del testigo, ¿no? Si es que estuviésemos hablando de una carrera con relevos, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora hablamos de las reglas de competición. Bueno, la IAF, ¿no? Que ya les había mencionado, es la máxima autoridad, ha promulgado normas estrictas y rigurosas en las competiciones para garantizar una competición legal, ¿no? Legal, perdón, en las pruebas, ¿no? En una competición oficial, ¿no? El primer atleta debe estar registrado y apuntado en la secretaría para recibir su dorsal, ¿no? Que indica un cierto número, ¿no? Que es el número de atleta. Cuenta con una zona de calentamiento, ¿no? Para este fin debe presentarse, ¿no? En la zona de llamada, ¿no? Como se menciona, a una hora establecida. Y bueno, a continuación debe de dirigirse a la zona de pruebas con los otros competidores, ¿no? Los atletas deben de llevar su equipamiento reglamentario, ¿no? Reconocidos por la federación, ¿no? Estos equipamientos no deben ser ofensivos, sino deben de dificultar el ser visto por los jueces, ¿no? Un atleta tiene la oportunidad de participar descalzo o llevar, digamos, zapatillas, ¿no? En ambos pies. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora sí les voy a hablar sobre esta, digamos, máxima entidad dentro del atletismo, ¿no? Que es la Organización Internacional, que es la IAF, ¿no? Siguiente, por favor.
Bueno, la IAF en 1912, inmediatamente después de los Juegos de Estocolmo, nació la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo, ¿no? Como su mismo acrónimo se puede visualizar, ¿no? Reunía entonces a 17 miembros de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo, ¿no? La IAF ha procedido a la consolidación del deporte en todo el mundo y al establecimiento de normas estrictas que garanticen la regularidad de las pruebas, ¿no? También asegura la validación de récords mundiales y la organización de competiciones internacionales, ¿no? Desde 1999, el senegalés Lamine Diack es el presidente de esta institución, cuya sede está ubicada en Mónaco. Siguiente. Bueno, ahora hablando sobre las principales competiciones, ¿no? Les voy a mencionar a continuación. Siguiente, por favor. Las principales competiciones son las siguientes, ¿no? Como pueden observar, primero vamos a hablar de los campeonatos internacionales, ¿no? Que, bueno, estas competencias se celebran cada 4 años, ¿no? Bueno, se componen de los Juegos Olímpicos, los campeonatos del mundo y los campeonatos continentales, ¿no? Y son organizados por la IAF, ¿no? También como el COI, ¿no? O la Federación Continental, ¿no? Por ejemplo, la Federación Europea del Atletismo, ¿no? Solo 3 atletas por país pueden competir. Y para seleccionar a los mejores, los atletas en muchos países han aplicado el sistema de mínimos, ¿no? Establecido según un programa de marcas. ¿Qué es este sistema de mínimos? Bueno, ese sistema de mínimos, con su mismo nombre lo menciona, es un mínimo, pero es un mínimo de tiempo, ¿no? Registrado, por ejemplo, si es en carreras, se registra el atleta que pueda recorrer la mayor distancia posible en el tiempo mínimo, ¿no? Por eso se llama sistema de mínimos. Dentro de los campeonatos internacionales tenemos a los Juegos Olímpicos, ¿no? Que es la principal competición del atletismo que se celebra cada 4 años, ¿no? Durante los Juegos Olímpicos, ¿no? El atletismo, entonces, así es considerado el deporte rey en los Juegos Olímpicos, ¿no? Así como tal vez el fútbol es considerado el deporte rey dentro de todos los deportes, ¿no? Entonces, ha estado presente a partir de 1896 el renacimiento de los Juegos Olímpicos debido a la iniciativa de Pierre de Coubertin, ¿no? Que es uno de los fundadores digamos, para llevar a cabo el atletismo a un nivel ya profesional, podría decirse, ¿no? También es uno de los 5 deportes que han figurado siempre en los Juegos Olímpicos y es el que incluye el mayor número de pruebas, ¿no? Los Juegos Olímpicos. Siguiente, por favor. Romel. Ah, ya. Bueno, ahora otro punto. Dentro de los campeonatos internacionales tenemos a los retrocedo, ¿no? Romel. Una diapo antes. Ya, bueno, ahora ¿Cómo? una diapo, una diapo después. O sea, ¿Angie? pásalo. A la siguiente, a la siguiente. Ahí está eso. Y ahora vamos a hablar de dentro de otro punto dentro de los campeonatos internacionales. Anterior, Rommel, una anterior. Vale, Ya, un momento. ya, esa, no la muevas, no la muevas. Ya. Esta, espera. Eh, Esta. una anterior, ¿Esta? una anterior. ¿Esta? Una anterior. Una anterior nomás. ¿Esta? Sí, esa. Ya, no la muevas, no la muevas, no la muevas. Ya. Disculpen por eso. Dentro de los campeonatos internacionales también tenemos los campeonatos del mundo, ¿no? El atletismo dedicó su gran impulso a celebrar su primer campeonato del mundo, ¿no? En Helsinki, en agosto de 1983, ¿no? Una idea de ese entonces presidente Primo Neviolo, ¿no? Está condicionada, digamos, acontecimiento proporciona a un campeón del mundo, ¿no? En cada disciplina, ¿no? Desde 1591 se convirtió en una competición bianual, cada 2 años. Al margen de este evento, el campo a través tiene su propio campeonato del mundo, ¿no? Celebrado anualmente durante el invierno. Otro punto serían los campeonatos continentales, ¿no? Las federaciones continentales organizaban sus propios campeonatos para recompensar a sus mejores atletas, ¿no? Los campeonatos de Europa se organizaban cada 4 años por la Asociación Europea del Atletismo entre el ciclo olímpico, ¿no? Y la primera edición tuvo lugar en 1934 en Turín y la última se celebró en 2010 en Barcelona, ¿no?
Y bueno, las otras asociaciones también organizan su propia competición al aire libre, como el Campeonato de África o el Campeonato de Asia. Siguiente, por favor. Y ahora vamos a hablar de un segundo punto, que es otro tipo de competición, que son las reuniones, ¿no? Que son, además de los Juegos Olímpicos, los campeonatos del mundo o los campeonatos de Europa y los campeonatos nacionales. El atletismo también se puede practicar en forma de reuniones internacionales llamadas meetings, ¿no? Que se basan en compañías públicas o patrocinadores privados, ¿no? Y funciona mediante un programa en el que se reducen algunas pruebas, ¿no? Los atletas participantes son invitados por los organizadores, ¿no? Las reuniones se organizan a nivel internacional, nacional y regional y utilizan el sistema de premios y primas según el rendimiento. No existen numerosas reuniones atléticas y están ordenadas por niveles dependiendo del prestigio de la competición. Siguiente. Otro tipo digamos, competencia sería el campeonato, campeonatos nacionales interclubes, ¿no? En los Estados Unidos, la US Trials ve competir a los mejores atletas estadounidenses, ¿no? En la velocidad, pruebas de velocidad, en el sistema de selección, que suele ser implacable, ¿no? Ya que algunas finales están al mismo nivel que las finales de los mundiales, ¿no? Y como último punto sería de las otras competiciones que hay dentro de todo el mundo, ¿no? Que también se organizan concursos por equipos, ¿no? A menudo que se denominan copas, ¿no? Esto incluye la Copa Continental de la IAF, que reúne a los equipos de los continentes, la Copa Mundial de Maratón o la Copa del Mundo de Marcha, ¿no? A nivel continental está la Copa de Europa de Atletismo en pista, que es una prueba por equipos que reúne a los 8 mejores equipos del continente desde el año de 1965. Siguiente, por favor. Bueno, este capítulo también va a ser tratado por mi compañero Romer, pero a medida de darles un, digamos, como un pequeño spoiler, voy a hablar sobre los grandes nombres del atletismo, ¿no? A nivel internacional, principalmente, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, dentro de la categoría de los hombres, ¿no? Tenemos entre los velocistas el estadounidense Carl Lewis, ¿no? Que es el que pueden visualizar acá en la parte derecha, que bueno, es sin duda el atleta más marcado en la disciplina, ¿no? Por la amplitud de sus palmares, ¿no? Con sus 9 títulos olímpicos, ¿no? Entre ellos tiene 4 en salto de longitud y 8 campeonatos del mundo, ¿no? Ha logrado mantener su dominio durante casi 2 décadas, ¿no? Jace Owens, también que es otro ejemplar, se aseguró un lugar en la historia del deporte en la obtención de 4 títulos olímpicos en los Juegos de 1936. Otros velocistas de renombre son Ray Emery, Alvin Kraxelin, Hines, Tommy Smith, Valerie Boxon, Pietro Menia y más recientemente Butch Reynolds, ¿no? También tenemos a Frankie Federich, Donovan Bailet, Maurice Green, Michael Jackson y el más conocido por todos, ¿no? Que es Usain Bolt, ¿no? Siguiente. Bueno, dentro de las mujeres, eh, sabemos que el atletismo para las mujeres no se da desde el inicio de los tiempos, ¿no? Pero bueno, digamos que su primera aparición fue en los Juegos Olímpicos en 1928, ¿no? El atletismo también ha forjado a lo largo de las décadas las leyendas femeninas, ¿no? Las carreras rápidas han consagrado a la neerlandesa Fanny Blankers-Koen como la única mujer que ganó 4 medallas de oro en una olimpiada, ¿no? La australiana Belly Cuthbert, que pueden visualizar en la parte derecha de su pantalla, que es la alemana, que es una de las mujeres más rápidas también, ¿no? También tenemos a la alemana Laura Méndez, la polaca Irena Sewinska, que también tenemos a la colombiana Katherine Ibargüen, ganadora de varias medallas en salto triple, ¿no? Y de longitud. A la francesa Marie-José Perret, a la australiana Kathy Freeman, la mexicana, ¿no? Ana Guevara, y la es velocista, ¿no? De jamaiquina, que es Marlene Oktay. Siguiente, por favor. Y bueno, vamos a dar ahora sí hincapié a lo que es el atletismo femenino, ¿no? Siguiente. Bueno, esto sería como el antecedente un poco de, digamos, la reseña histórica del origen del atletismo, ¿no? El atletismo femenino, ¿no? Definitivamente ha ocupado su lugar desde finales de la guerra, ¿no? De 1939 y 1945. Si recordarán un poco de historia, que son, digamos, inicios, finales, digamos, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sin embargo, la práctica de ese deporte por las mujeres
se remonta a las civilizaciones antiguas donde en el antiguo Egipto varios competidores se enfrentaban en pruebas de pesas y lanzamientos, o en escenas de carreras que describen la mitología griega, ¿no? Hacia el 1350 a.C., ¿no? Hipodamia, que es esposa de Pélope, creó juegos exclusivamente para las mujeres, llamados los Juegos de Hera, ¿no? Que también se organizaban competiciones y carreras cada 4 años en el siglo eh, 16 en Alemania, ¿no? Se organizaban pruebas deportivas femeninas abiertas a jóvenes pastores de Mark, de Groningen, ¿no? Con la reglamentación del atletismo, las primeras reuniones enfrentadas para mujeres aparecen a finales del siglo XIX. Siguiente. Bueno, ahora hablando sobre los rendimientos, ¿no? Siguiente. Dentro de los rendimientos del atletismo tenemos los récords, ¿no? Los récords del mundo del atletismo masculino son los reconocidos oficialmente por la IAF, ¿no? Desde 1912. Antes de esta fecha, las marcas de los atletas eran establecidas sin ninguna garantía de cumplimiento de una normativa unificada y sin reglamentos específicos para cada prueba. La primera lista de récords se publica por primera vez en 1914 y es integrada por 53 récords de carreras de pie, ¿no? 30 récords de marcha y 12 récords de concurso, ¿no? En la actualidad, casi una 50 de pruebas atléticas, incluyendo 22 para las mujeres, están reconocidas a nivel mundial, continental o nacional, ¿no? Las pruebas que no son reconocidas son consideradas como mejores marcas. Siguiente, por favor. También podemos hablar dentro de los rendimientos, hablamos de los límites, ¿no? Que son, bueno, los récords mundiales han cambiado considerablemente durante el siglo XX, ¿no? Especialmente en los años de 1920 y en la década de 1950, ¿no? Con los avances tecnológicos, la evolución de los materiales, la mejora de los métodos de formación y con la ayuda del dopaje, ¿no? El rendimiento deportivo ha aumentado, sobre todo desde 1970, ¿no? Algunos récords mundiales como los de 100 metros femeninos en poder de la estadounidense Florence Griffith Joyner, que lo hemos visto anteriormente, que desde 1988. eh, También tenemos a la checa, ¿no? Jarmila Chatovilova, ¿no? Que nos da, digamos, su mayor apogeo, ¿no? En la carrera de los 800 metros, ¿no? Con un tiempo de 1 hora 53.28 segundos, ¿no? Desde 1983, entonces aparece hoy en día inalcanzables, ¿no? Entre los hombres, los límites de la capacidad fisiológica humana estarían alrededor de los 9.67 segundos, ¿no? Y el cuadro que pueden observar a su derecha es el cuadro de, digamos, de récord o de mayor rendimiento del velocista Usain Bolt, ¿no? El siguiente, por favor. Dopaje. Bueno, ahora hablando un poco del dopaje, seguramente este tema ya lo habrán escuchado mucho por parte de lo que tenemos, digamos, dentro del caso peruano, ¿no? Un caso de dopaje muy conocido sería el de nuestro capitán, ¿no? Paolo Guerrero. Pero bueno, hablándole un poco de los antecedentes del dopaje, diríamos que el dopaje en el atletismo es un fenómeno antiguo, ¿no? El primer caso registrado data en los principios del siglo XX, ¿no? En el Maratón Olímpica de 1904, ¿no? Donde el estadounidense Thomas Hitz se benefició de una inyección de estrictina, ¿no? Puesta por su entrenador, que después de un desfallecimiento, que sufrió, ¿no? Durante la carretera, ¿no? Esta práctica no suscitó ninguna indignación, ¿no? Y después de la utilización de drogas en el deporte estaba bien considerada, ¿no? Pero bueno, en 1941, en Brasilia, ¿no? El extraño comportamiento de tres corredores, después de un cross, puso de relieve el problema de la toma de anfetaminas, ¿no? Para mejorar el esfuerzo y la resistencia en los Juegos de Londres de 1948, ¿no? El entusiasmo y el nerviosismo de Emil Zatopek, después de su llegada victoriosa en los 10.000 metros, hizo pensar a los expertos en la toma de esa sustancia, ¿no? Y así como este, podemos ver un montón de antecedentes que se han dado a lo largo de la historia del atletismo, ¿no? Como digamos un aprovechamiento por parte de los atletas para sacar ventaja del resto, ¿no? De forma totalmente ilegal, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, podemos hablar también de las innovaciones en la disciplina, ¿no? ¿Cuáles serían las innovaciones en la disciplina? Podríamos hablar de dos puntos importantes, que son la técnica
y el entrenamiento, ¿no? Dentro de la técnica, ¿qué podríamos decir, ¿no? Que es la progresión en las marcas deportivas durante los siglos, que ha sido debida en parte a las innovaciones en el material y también a la evolución de técnica de cada prueba, ¿no? Podríamos decir, como una reseña histórica, que al final del siglo XIX, un general de Estados Unidos inventó el Crouch Start, ¿no? Una técnica que consiste en iniciar una carrera en cuclillas, ¿no? Tom Burke, el primer campeón olímpico de los 100 metros en la historia, utilizó este nuevo método, ¿no? En los Juegos de 1900, ¿no? El estadounidense también Alvin Kreisling innovó mediante la reducción del número de pasos entre las vallas, ¿no? Y así tenemos, digamos, otras técnicas innovadoras, ¿no? Como también está en la que se utiliza en Estados Unidos, ¿no? Como que presentaron una nueva técnica de salto de longitud, ¿no? Que es el famoso hit kick, ¿no? Que consiste en la realización de batidas en el aire durante el salto, ¿no? Y bueno, también hablando del entrenamiento, podríamos decir sobre todo que en los Estados Unidos la preparación física de los velocistas se desarrolla desde las primeras competiciones nacionales, ¿no? La técnica consiste en ejecutar el entrenamiento a ritmo de competición, ¿no? En la década de 1920, el fondista de Finlandia, Paavo Nurmi, inventó un método de entrenamiento variado y basado en rigurosas sesiones de resistencia y velocidad cronometradas, ¿no? Inspiradas en el ejemplo de Finlandia. El entrenador sueco Kit Holmer desarrolló el Fartlek, ¿no? Un sistema en el que el deportista es libre de crear por sí mismo un entrenamiento que se adapte a su propia individualidad. Siguiente, por favor. Economía. Bueno, dentro de la economía, ¿qué podríamos decir? Sabemos que todo deporte genera, digamos, beneficios para los atletas, para los países y para los patrocinadores, ¿no? Principalmente, ¿no? Y bueno, si hablamos sobre los beneficios económicos del deporte, bueno, se basan principalmente en los grandes eventos organizados por la IAF, ¿no? Los campeonatos del mundo de atletismo atraen a espectadores y telespectadores de todo el mundo, ¿no? Y al mismo tiempo a muchos patrocinadores, ¿no? En los campeonatos del mundo, por ejemplo, del 2003, organizados en París, otra competición tenía lugar detrás de los escenarios, ¿no? La de las principales empresas de equipamiento deportivo del mundo, ¿no? Aprovechando la atención generada por este evento del Campeonato del Mundo, las tres marcas principales del sector, en que en ese momento estaba la Nike, la Reebok y Puma, digamos, recalcan el patrocinio de los atletas con mayor audiencia, ¿no? Para promover así la visibilidad de sus productos y ganar cuotas en el mercado, ¿no? Especialmente en el ámbito de zapatillas de deporte en el público joven, ¿no? Unos grandes campeonatos de atletismo permiten hoy en día que la ciudad organizadora reciba importantes beneficios económicos a través de la venta de entrada, patrocinadores y en los derechos de televisión, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora es mi turno. Atletismo en el Perú. Durante mucho tiempo, en épocas antiguas, de 1500 y 1350, existía un imperio que era el de los incas, en el cual se popularizó y se extendió en la investigación de materiales escritos y dibujos pictóricos de acerca de los chasquis, un grupo de personas que corrían para llevar el mensaje al Inca de los acontecimientos que pasaban en los pueblos o cercanía a ellos, o los pueblos enemigos o los pueblos amigos. Con eso el Inca toma decisiones y este chasqui este chasqui recorría extensos territorios de la costa peruana y junto con Ecuador, Chile y parte de Colombia. Acá una breve reseña. Que chasqui significa postillón, y también chasqui es el correo personal de relevo, de un correo joven que llevaba un mensaje recaído en el sistema del correo del Tahuantinsuyo. Y recordemos que es ese imperio, desplazándose de carrera de una posta y media inmediata. O sea, daba mensajes, información, también llevaba algún tipo de alimento que lo apoyaba para que se suministre durante el recorrido. Los chasquis fueron enviados a los largos a miles de kilómetros, aprovechando el vasto sistema de carreteras incaico construido de puentes y de cuerdas en los Andes peruanos y en parte de Ecuador, en las costas de los que ahora es el Perú. Su ruta corrió de Nazca a Tumbes. Ocho de las rutas del chasqui también se extendieron a los confines del imperio, parte de lo que es ahora Colombia, Bolivia, Argentina y Chile. Como se ve en el mapa, estos fueron los territorios ocupados por los chasquis para mandar los mensajes al Inca o parte de la realeza.
Eso, aunque no parezca, es un pasado importante con respecto al atletismo que se ha tenido acá en este territorio que es el Perú, porque también eso lo ha tenido las demás culturas y es parte de nuestra herencia ancestral. Y eso me parece importante. Y las partes del recorrido de ese territorio, esos caminos donde recorrí el chasqui se le llama Capacñam. Es un término quechua que se usaba. Acá se puede ver con mayor aprecio los recorridos y las zonas de que los incas los incas que habían abarcado. Se ve acá más específicamente, estos son los caminos del Capacñam, redundando. Se ve acá desde Ecuador, de Quito, se ve en mi monitor, se ve de Ecuador de Quito pasando por Tumbes, al norte de, ¿cómo se llama? De Chura, pasando por Valle Moche, Chanchán, Lima, ah, pasando en Caguamán, perdón, de Chala, a Tuco, Arequipa, Pica y hasta zona de Chile. Estos fueron carreteras hechas por piedras y otros también puentes pequeños que estaban unidos para distribuir la información incaica en todo el imperio. Sí, un momentito, gracias. Ya. Y esa es la herencia del pasado que con respecto al atletismo que ha tenido el Perú. Muy importante, a mi parecer. También esta imagen nos sirve para apreciar cuál era el esfuerzo que se daba. Y no era un gran esfuerzo para llevarse información. Seguimos. Ahora, lo que les doy a mencionar ahora serán los representantes más importantes del atletismo en el Perú, que son Paolo Yuribilca, un atleta peruano del Agustín de las Cajas, provincia de Huancayo. Ocupó el tercer puesto en la carretera de 10 kilómetros de caminata en el Campeonato Mundial Juvenil de Atletismo y el 41 en el evento de carreras de 20 kilómetros de caminata en los Juegos Olímpicos de verano de 2016. Gladys Tejeda, creo que ya se hizo muy popular mediáticamente en los últimos 2, 3 o 4 años. Es una atleta olímpica de peruana que representa al Perú desde los 24 años en el atletismo, en el maratón. Su primera competición es el Subcampeonato Sudamericano de Atletismo Sub-23 2010. Logró conseguir una medalla de plata. O sea, son representantes peruanos que a nivel hispanoamericano han logrado gran notoriedad. Aunque no se difunda mucho el mensaje o no sea tan popular el atletismo, han tenido relevancia en esos campos. Cristian Pacheco Mendoza. Cristian Pacheco Mendoza es un atleta de olímpico peruano que marcó un récord de maratón masculino en el 2019. Posee el récord panamericano en la modalidad maratón con 2 horas, 9 minutos y 31 segundos. Alcanzó en Lima en el 2019. Hermano menor de Raúl Pacheco, también fondista ganador de la medalla de plata en los Panamericanos de Toronto. Fue una representación del esfuerzo que se puede llegar a conseguir y los logros siendo peruanos en el atletismo. Kimberly García es una atleta peruana bicampeona del mundial que se desempeña en la prueba de marcha atlética en diciembre de 2017. Kimberly García fue premiada por la Federación de Atletismo como la mejor atleta de 2017 debido a los logros obtenidos durante el año. Ha logrado también medallas. Y Giovanna de la Cruz también tenemos acá, que es una corredora peruana que de larga distancia que se especializa en el maratón. Compitió en el maratón femenino de los Juegos Olímpicos de verano de 2016 en Río de Janeiro, quedando en el puesto 36. En 2011 clasificó para los Juegos Panamericanos de Guadalajara. Y dentro de las instituciones, necesariamente del Estado está la Federación Peruana de Atletismo, lo que dirige de manera ordenada que está ligada con las federaciones internacionales. La Federación Deportiva de Peruanos de Atletismo es la encargada de velar por el desarrollo de todas las disciplinas atléticas en el Perú. Su actual presidente es Gustavo Cárdenas Breu y tiene unas oficinas principales en Villa Deportiva Nacional, en la ciudad de Lima, en el distrito de San Luis. Se fundó en 1927, en la época de los felices años 20 en Estados Unidos. Y en las oficinas centrales de San Luis y afiliación de World Athletic
Hago referencia es porque estas afiliaciones son importantes para un reconocimiento internacional con respecto a los países para que se internacionalice nuestra representación con las Olimpiadas y otros eventos mundiales. Por eso que hice la mención de que esto pasaba en los años 20 de Estados Unidos, porque también esos acontecimientos fueron importantes para hacer notoriedad en este país o representación de este país, porque también en otros sectores deportivos como tiro al blanco hemos tenido medalla de oro, gracias a estar ligados a estas organizaciones. Eso es todo. Eso es todo. ¿Me escuchan? Sí, está muy bien. A ver, preguntas. Preguntas. ¿Cómo una... Ah, ¿puedo hacer la pregunta, profesor? Sí, sí, Rojas. está bien, está bien. ¿Cómo una persona común y corriente, vaya, podría participar en los Juegos Olímpicos? Tienes que estar afiliado a la Organización Nacional de Atletismo en el Perú, que también está ligada a otra organización que es mundial, como se lo mencionó anteriormente, para que ella haga una aseveración de tu participación, porque si no estás en ese grupo, que no estás en ese grupo avalado por esa institución, para que sea reconocida y sea legal, porque tiene normas con respecto a dopaje y otros elementos de altura. Profesor, ¿yo podría hacer una pregunta? Sí, está muy bien. ¿Cuál sería la regla más importante para participar en lo que sería atletismo? Lo más, lo más relevante, en mi opinión, sería, porque también hay grados de conocimiento, es el no meterse sustancias ilícitas y eso sería lo más que potencien el desarrollo normal o típico del biotipo humano, porque eso solo sería un pico momentáneo de adquirir esas sustancias y no se estaría estandarizando como algo sano. Eso repercute a largo plazo esos productos, esas sustancias ilícitas de dopaje. Está haciendo sus cosas. ¿Puedo hacer otra pregunta, profesor? Sí, está bien, Estefan. ¿De qué palabra deriva atletismo? ¿Cuál es el término? De Atlas. Atlas era un gigante de la mitología, un titán de la mitología griega que hacía referencia de que era muy poderoso y fornido y esa es la referencia principal de Atlas. Profesor, también, como haciendo una aportación a la pregunta de mi compañero, lo habíamos mencionado, creo, en la introducción, ¿no? O que el término atletismo deriva de la palabra griega aklon, ¿no? Que significa competencia o combate. Y bueno, pues es un conjunto de prácticas deportivas, ¿no? Que es en donde se busca superar al adversario con velocidad, ¿no? O en resistencia, ¿no? Ya sea a distancia o en mayor altura. Profesor, ¿podría yo hacer otra pregunta? Sí, está bien. ¿Cuál o cuáles serían las digo, las ramas que derivan, las ramas más importantes que derivan del atletismo? Ramas una sería caminata a largo plazo, maratón, caminata pedestre, también salto alto, son los más conocidos y más transmitidos ¿cómo se llama? Por las televisiones, en los Juegos Olímpicos. Y bueno, pues también hablando sobre la pregunta de mi compañera, ramas, bueno, tendremos que hablar ahí sobre los concursos. No sé si por ahí va tu pregunta. Hablando de ramas, están las carreras de pie, ¿no? Ya lo había mencionado, creo que era la parte más extensa de la presentación, que hablamos de las carreras de pie, ¿no? Dentro de esto están las carreras de velocidad, también podemos hablar de las carreras de medio fondo, las de larga distancia.
la marcha atlética, saltos, lanzamientos y las pruebas combinadas, ¿no? Que sería como que la fusión de todas las que anteriormente he mencionado, ¿no? Que creo que eso es lo que te refieres por ramas, ¿no? Dentro del atletismo, esas serían las ramas eh, que se deben considerar. Así es. ¿No? ¿Puedo hacer otra pregunta, profesor? Sí, está, Stefan. En caso de penalización, ¿cuál sería una penalización en el atletismo? En el caso de marcha. Bueno, dentro de la marcha atlética, bueno, la penalización máxima es la expulsión, de hecho. Y como lo había mencionado, dentro del atletismo hay jueces y, digamos, jueces y hay también autoridades que están, digamos, monitoreando, ¿no? A los atletas en todo momento, ¿no? No sé si alguna vez han visto por televisión alguna competencia atlética, ¿no? Creo que sí lo han visto, que digamos, un acercamiento, digamos, reciente al atletismo para nuestro país serían los Juegos Panamericanos, ¿no? Del 2019. Entonces ahí creo que todos lo hemos visto siquiera una vez por la pantalla, ¿no? Como al momento de que los atletas, hablando de, digamos, de las carreras de larga distancia, ¿no? Dentro del óvalo del atletismo, se puede visualizar cómo hay unos tipos de jurados que van, digamos, no al mismo ritmo que los atletas, pero sí los van siguiendo a pie o lo van siguiendo por un dron o una cámara, ¿no? Recientemente se está usando la tecnología para apoyarse, digamos, a supervisar a los atletas, ¿no? Y bueno, las sanciones, la máxima es la expulsión, ¿no? Otra podría ser también el descuento de puntos, ¿no? Una más que podría ser también, como le digo, eh, digamos, el desmerecimiento, ¿no? De algunas pruebas anteriores, ¿no? Por ejemplo, si es, es participado por un país, ¿no? Y un atleta de uno de los participantes de un país, ¿no? Que sea un atleta, digamos, incumple algunas reglas que estén, digamos, determinadas por la IAF dentro del atletismo, puede ser desmerecedor si es que ha ganado una medalla de oro o plata, se la pueden, digamos, arrebatar, ¿no? Por digamos, digamos, alguna falta grave, ¿no? Por ejemplo, el dopaje, ¿no? También sería digamos, una cuestión vital para, digamos, retirar una medalla de oro a algún atleta, ¿no? Claro, siguiendo mi pregunta, o sea, obviamente que la máxima penalización para disciplina es la expulsión de la misma, pero siguiendo con mi pregunta, ¿cuál sería el causante para que, o sea, para que llegue a la penalización de, como tú dices, la expulsión o que se acortara en la ejecución de la misma? Ah, ya, bueno, el causante es que son varias reglas que las he mencionado dentro de la presentación, pero bueno, por ejemplo, si estamos hablando de carreras o de marcha atlética, como tú lo Sí, dices, de marcha atlética. específicamente, claro, de marcha atlética, eh, a usar algún tipo de dopaje. Eso se da no solamente en marcha atlética, sino en todas las disciplinas que he hablado, el dopaje. Muchos atletas usan el dopaje para, digamos, aumentar su resistencia física, ¿no? O, digamos, rendir más, ¿no? Al momento de realizar esas marchas grandes, como ya lo había mencionado, son grandes kilómetros que se recorren en distancia, ¿no? Entonces el dopaje sería el más resaltante, hablando de marcha atlética, claro. ¿Podría acotar algo, profesor? He practicado marcha en el colegio, también he estado en clubes, y en sí la competencia donde te hace ejecutar que se cortara es no llevar la pierna extendida a la hora de hacer la marcha. Por ahí si está media doblada, no te descuentan y te penalizan. Bueno, acá claramente también hay unos segundos de penalización, pero no es tan grave. Bueno, así me guiaron que no era tan en sí tan grave. ¿Puedo preguntar? Profesor, ¿yo puedo preguntar? Reyes, Sí, sí, Reyes. ¿habrá habido alguna competencia tipo los Juegos Panamericanos en el Imperio Incaico? Eh, Juegos Panamericanos.
hablando propiamente de una competencia, mm, no que Sí, yo sepa, pero bueno, sabemos que los incas practicaban disciplinas deportivas, ¿no? No como deporte, ¿no? Propiamente dicho, ¿no? O sea, no es que, pucha, decían, ¿sabes qué? Vamos a hacer una competencia entre varios de los que estamos presentes y va a haber un premio, ¿no? Va a haber una recaudación, digamos, para algún beneficio particular. No era así, sino que más bien era por el cumplimiento de un deber, ¿no? Sabíamos que los incas tenían muchos tipos de trabajo, ¿no? A favor de la sociedad, ¿no? Muchos jóvenes, digamos que al momento de cumplir sus tareas para el Estado, fueron empleados como chasquis, ¿no? Que eran, digamos, una especie de correos humanos, ¿no? Que recorrían varios kilómetros al día, ¿no? Llevando y trayendo noticias, ¿no? Para las autoridades, ¿no? O encargos de las autoridades, ¿no? Entonces, así recorrían enormes distancias hasta un punto que eran, digamos, relevados por otros que continuaban el recorrido con el mismo cargo, ¿no? A lo que podríamos hoy en día, digamos, tomar como una inspiración de las carreras de los relevos, ¿no? Uno corre hasta cierta distancia, entrega lo que lo había mencionado en la presentación, que era el testigo, y continúa con el tramo, ¿no? De recorrido, ¿no? Pero en ese tiempo los chasquis era como que corrían una cierta distancia, entregaban el mensaje a otro chasqui y él continuaba el recorrido, ¿no? Algo muy similar a lo que son los relevos hoy en día, ¿no? Y bueno, esto en la actualidad, digamos que hablando deportivamente, sería algo así como las carreras de maratón, ¿no? O las carreras de relevo, como les había dicho, ¿no? De obstáculos también, porque en el camino no sabes lo que te vas a encontrar, ¿no? Hablando de los chasquis, ¿no? Y bueno, pues otro deporte que te puedo decir es que los incas también practicaban lo que es la lucha libre, ¿no? Bueno, en la cual los jóvenes con derecho o que querían optar por el gobierno se enfrentaban a luchas cuerpo a cuerpo, ¿no? En la cual el vencedor era reconocido como el futuro gobernante, ¿no? Profe, para hacer una pregunta. Sí, está bien, Gabriel. Ya, en las pruebas de dopaje, ¿solo se hace una? O sea, como la prueba rápida que se hacen con el VIH, o se hace una segunda también. Porque la primera como es prueba rápida y en la segunda se hace para confirmarlo. Bueno, la primera prueba es la prueba de sangre. Esa es la primera que te hacen al momento de, digamos, de decidir competir, ¿no? A nivel internacional. Todos los atletas deben llevar una. Entonces, la primera es la de sangre, ¿no? Bueno, te inyectan una jeringa, sacan una muestra de tu sangre, la analizan, ¿no? Y respecto a ello, ven si, digamos, consumes alguna sustancia ilícita que no esté dentro del reglamento. eh, y con eso te expulsan o fácilmente te descalifican, ¿no? Otra prueba de dopaje. mm, Hoy en día se está empleando mucho lo que es, digamos, las intervenciones médicas, ¿no? Por alguna sutura, ¿no? Dentro del cuerpo. También se puede registrar lo que es el antidoping, ¿no? Dentro de los atletas. Esas son las dos más conocidas, Ahora se está creo yo. usando parches para hacer doping. Sí, también esas. Ok, gracias. Profesor, ¿puedo hacer una pregunta? Soy Sí, Ramírez Risco. sí, Ramírez. Ya. Mi pregunta es por qué los atletas de origen africano o los atletas africanos son los que mayormente tienen mayor éxito en las carreras. Eh, bueno, es que mayor éxito, digamos, hablando de la carrera, como que por ahí saco tu pregunta que lo dice como influencia de Usain Bolt, ¿no? Pero, o sea, no es que el color de tez tenga que ver algo digamos, que determine así que sea un competidor innato, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Te menciono, eh, dentro de los países que presentan a los competidores más rápidos, que hayan ganado las mayores, digamos, las mayores competencias, ¿no? Como los campeonatos mundiales de atletismo que son realizados por la IAF, no son los países africanos, ¿no? No es Jamaica como es el país natal de Usain Bolt, ¿no? No es Haití ni ninguno de esos países, digamos, de continente africano, sino más bien el país que registra el mayor porcentaje de competencias ganadas es Estados Unidos. Y en Estados Unidos, pues las personas no son de tez oscura, pues no son de tez clara. Y a pesar de ello, presenta, a ver, si me acuerdo, son 201 medallas de oro para Estados Unidos, 162
de plata y 176 de bronce, ¿no? Hablando en lugares, primer lugar oro, segundo lugar plata, tercer lugar bronce, ¿no? O sea, en total Estados Unidos presenta 539 medallas, ¿no? Entonces, inclusive si tú lo buscas, es el país, digamos, más competitivo a nivel del atletismo, ¿no? Y bueno, ahí no se evidencia, digamos, la tez oscura, como tú lo mencionas. Entonces, yo diría que no tiene nada que ver digamos que ser de un país africano para que tú seas reconocido internacionalmente como el mejor atleta. Porque ya te lo acabo de mencionar que Estados Unidos, la mayoría de personas son de piel clara, ¿no? Y es el máximo, el que presenta la mayor cantidad de competencias ganadas actualmente. Profesor, ¿puedo yo preguntar? Creo que la pregunta no era hacia Sí, el color de piel. Entonces, No, Sí, es no, que o sea, en la sí, pregunta es porque yo te hago la pregunta porque yo he visto cuando se realizaron los Juegos Panamericanos que había salido a hablar el ganador de medalla de oro de acá de peruano, Cristian Pacheco, y él contó que los africanos eran mayormente los que competían o los que tenían tez oscura porque ellos tenían una fisionomía o sea, ellos tenían para la carrera de 100 metros, por ejemplo, tienen una mayor rapidez, pero a diferencia en una maratón, mayormente los que corren son personas con una altura menor, a diferencia de las carreras de 100 metros planos. claro, pero ahí estaríamos hablando ya de un tema genético, o sea, como Por que eso, por eso mismo. una respuesta aparte, digamos, de la genética o, digamos, ya propiamente, digamos, una herencia innata que poseen los africanos, no habría, pues, ¿no? Por eso, los africanos tienen una genética que los hace mejores en el atletismo y eso está comprobado. Claro. Bueno, yo quería preguntarte cuál sería una desventaja de lo que sería estas prácticas del atletismo, tanto como el lanzamiento de disco o de jabalina. Ah, bueno, eso es evidente. Como por ejemplo el de jabalina, una desventaja sería, imagínate que estés en el estrado observando a estos competidores. Y pucha, como ahí lo que se ve es que el lanzador tiene que tomar el mayor, digamos, impulso posible para lanzar la jabalina. Y la jabalina tiene una punta muy filuda, pues entonces, digamos que en eso no se mide al momento de lanzar. Y ponte que estés en el estrado y, bueno, te cae, ¿no? Te cae en el brazo, te cae en Pero, la pierna, en el pecho, inclusive o podría sea, matarte. Es yo, una hay desventaja. un, hay una enfermedad llamada mental que se llama la vigorexia, que es cuando tú realizas demasiada actividad atlética o actividad física demasiado extendida, para verte bien, se te malogran los músculos y no tienes tu descanso de vida, solo para que tu músculo sobresalga muscularmente, que sobresale nada más. Eso creo que sería algo negativo o desventaja. Pero eso es cuando comen bastante proteínas y carbohidratos. Me refiero a desventajas así como desligues, algo así, Ah, sí, o contusión, enfermedades a futuro o algo que le contusión o impide lesiones. Lo muy típico es que cuando se usa mucho parte del músculo donde está conectado el hueso con el músculo, las ligaduras, es que te produzcan desgaste cuando estés anciano y eso hace que te pueda dar artritis. ¿Podría preguntar? Sí. sí. Eh, ¿Por qué crees que Brasil es tan bueno en el fútbol? ¿Crees que hay talento innato en ese país? Lo, lo que yo he escuchado es que ellos juegan siempre el fútbol, siempre. Es como un deporte de cabecera que acá no, mucho menos se juega el fútbol, porque acá jugamos fulbito. Ellos juegan fútbol. Y es muy usado allá, es muy, muy usado. Es como comen fútbol, duermen fútbol y se levantan con fútbol. Y es como acá tenemos solo poca, aunque no parezca, tenemos poca relación con respecto al fútbol. A pesar de que
se juega en estadios, pero muy poco estamos relacionados. El detalle allá, lo del fulbito lo juega en la arena, no en canchas como tenemos acá, ¿cómo se llama? Pavimentadas, ¿no? Claro, eso es Lo verdad. juegan dentro de la arena. Es que eso también es lo que pasa, que allá está muy extendido el fútbol de raíz en todos los ámbitos, sea los de clase alta, clase media, clase baja, es completamente, está completamente extendido el modus vivendi brasilero. Profesor, ¿podría hacer una pregunta? Sí, está bien. ¿Cuál sería la finalidad del atletismo como deporte? Eso puede tener diferentes opiniones o visiones con respecto al deporte, pero en deporte sí es mantenerte sano mentalmente y sano físicamente, y esforzarte para llegar a un mejor promedio, pero más es mantenerse sano. En general o en global, esa es la virtud o la realización del deporte. Bueno, también, como aportando a lo que dice mi compañero, beneficio a la sociedad, más que nada es un beneficio a uno mismo, ¿no? Y claro, pues cuando se practica en colectividad también se beneficia, digamos, la sociedad de una cierta comunidad, ¿no? Por ejemplo, en las maratones, en las marchas atléticas, eso es en forma colectiva, ¿no? También podríamos decir que ayuda a las relaciones interpersonales, ¿no? Y dentro de cada persona, bueno, nos genera un beneficio en la salud física y mental, ¿no? Como por ejemplo, si practicas atletismo, previenes la obesidad, la diabetes, ¿no? Mejoras los niveles de colesterol, ¿no? Puedes aumentar la masa muscular, ¿no? En lugar de aumentar la masa grasosa, aumentas la masa muscular, mejoras la respiración. También, aunque no lo crean, al momento de realizar, digamos, o correr grandes cantidades, ¿no? Como en las carreras de larga distancia que se dan en el atletismo, muchos corredores relatan que aumenta la confianza en sí mismos, ¿no? Y que de cierta manera les da una estabilidad emocional, ¿no? Digamos que también hay muchos argumentos de corredores profesionales que relatan que al momento de correr y terminar digamos, terminar su jornada, ¿no? de atletismo, como que se sienten más atractivos físicamente para las chicas. O sea, hay varios relatos, ¿no? Que lo mencionan así. Por eso es que aumenta la confianza en uno mismo, ¿no? También mejora el estado de ánimo, ¿no? Y como uno de tantos beneficios, también podríamos decir que incrementa la satisfacción sexual, ¿no? Y otros que se pueden dar, ¿no? Eso también lleva a la expulsión de hormonas que uno tiene por el estrés y algunas acciones o internas para desembocarlo en energía, para que estés tranquilo. ¿Tienen más preguntas? En el atletismo has hablado de maratón, de carreras, de saltos. En sí, el atletismo comprende, ¿qué disciplinas comprende? Comprende en general son acciones que se tienen en cuenta, se toman con respecto a la velocidad y velocidad. Eso es lo que comprende, porque se puede hacer carreras de salto alto, jabalina, etcétera, en un plazo corto. No es como un deporte competitivo, sino competitivo de confrontación como es el fútbol o el hockey, sino que que manifiesta la acción de cada músculo del ser humano en casos puntuales. Profesor, también aportando, he hablado también sobre las pruebas combinadas, ¿no? Entonces, ¿qué disciplinas comprende? Respondiendo a su pregunta,
las pruebas combinadas comprendería la mayor cantidad de disciplinas posibles, porque ahí es como que estaríamos hablando del declatón, heptatón, más que nada el declatón, comprende, digamos, saltos, comprende velocidad, comprende, digamos, rapidez de reacción, ¿no? Porque también están dentro de ellos las carreras de los relevos. Y bueno, imagínense que a tu relevo se le caiga el testigo, ¿no? Que es el palito que llevas en la mano. Entonces, eso involucra segundos, y esos segundos son muchas veces determinantes para, digamos, ganar una competencia. Entonces, digamos que los corredores son muchas veces entrenados psicológicamente para estar atentos, ¿no? Para estar despiertos al momento que le dan el testigo y ¡pum! Corren, ¿no? Entonces también se comprenden, digamos, en aspectos de disciplina se comprenden la velocidad, ¿no? Tanto las velocidades de fondo, de vallas, campos a través, obstáculos, marcha atlética, el declatón, ¿no? Digamos, el impulso de las piernas, ¿no? Al momento de, de los saltos de longitud o de altura, ¿no? Digamos, eh, el desarrollo de los músculos de los brazos, ¿no? En el caso del lanzamiento de pesas, de jabalina, de martillo, ¿no? Y entre otros, ¿no? Creo que esas serían las disciplinas que más destacadas, ¿no? ¿Está bien? ¿Alguien más va a preguntar? ¿Tienen otra pregunta? Sus compañeros Polo Berlarde Heider nunca se presentó, ¿no? No También creo, profesor. su compañera Quispe Puma Rosemary nunca se presentó. Ya se retiraron. Quisperima Alcedo Kevin Javier también nunca se presentó. Hay alumnos retirados, profesor. Sí, por eso, entre ellos deben ser ellos. Ahora, ¿qué es de su compañero Ramos Rosas Diego Jesús? Solo vino a la exposición. También su compañero Porras Jo, Pedro. Aidan Porras está en San Marcos, creo que se ha retirado. Eidan, Sí, sí. bueno, porque simplemente ha expuesto y después ya no se presentó. Igualmente su compañero Ramos Rosas. Entre los dos no han intervenido en sí en las exposiciones, ¿no? Bueno. ¿Tiene alguna otra consulta? Yo, profesor, la última. Sí, di. ¿En qué se basaron para poner los colores del anillo que se ve en los Juegos Olímpicos? Representa los continentes que tenemos. Ya, ¿y por qué se basaron? O sea, los colores. O sea, Ah, podría ponerle, no por- sé, morado, América. a los colores. No, Claro. no, esa visión no la he investigado. Bueno, tenía entendido que era por la variedad de cada país. O sea, en Oceanía azul por los mares, América rojo porque la mayoría de los países en ese lugar todas las banderas son en rojo, en Asia por el sol, por el amarillo, en Europa por lo mismo de los árboles verde, y en África suena medio mal que lo diga, pero es por la gente y su color. Son cositas. Profesor, la próxima semana tocaría exponer al grupo 1. ¿Cómo van? Me parece que ya está, se finaliza ya el examen, el ciclo, ¿no? Sí, Por lo visto, sí, profesor. Se planea esta semana, creo, finalizar la mayoría de los cursos. Parece que ya no lo Sí, quieren aplazar. Sí, claro, yo estoy viendo que cada una semana ya terminó todo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hasta ahí ya terminaríamos. La otra semana
la clase que nos toca y les entregaría ya sus notas. ¿Está bien? De acuerdo a lo que han expuesto y de acuerdo a lo que a todas las intervenciones que han tenido durante todo el semestre. ¿Está bien? Está bien, profesor. ¿Sí? ¿Listo? ¿Tienen alguna otra consulta? ¿Alguna duda? Listo, quedamos ahí entonces. Nos vemos entonces, cuídense. Hasta luego.